Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Gemara, Daf Yomi, Jodesh Tov Umeboraj, comienzo del mes de Tamuz, hoy día 1 de Tamuz, segundo día de Rosh Chodesh. 109 de nuestro tratado. Ahí donde nos quedamos ayer, perdón, me olvidé de preparar la página, nada más. Muy bien, ya la tengo casi. Tamaño. Y voy a hacer pausa de mientras, perdón. Muy bien, tenemos la página lista, vamos a compartir y a comenzar. Muy bien, entonces dice así, Tanya Rebi Natan Omer. Así se enseñó en una breita, dice Rebi Jonathan. Bat Jorin Hizo. Es decir, el Ruach Ra, el mal espíritu que se encuentra en las manos antes del Netilat Yadayim de la mañana, ¿sí? Se llama así, se llama Bat Jorin, y viene a causar daño. Y está ahí, causa daño hasta que la persona se lava las manos 3 veces. Por eso hacemos 3 veces Netilat Yadayim en la mañana. Amar Rabbi Yohanan dijo Rabbi Yohanan, Puj, que es el rímel, Ma'avir Bat Melech, sirve para quitar aquella enfermedad espiritual que se llama Bat Melech. Uposek etadim y hace que se pare las lágrimas, Umarbe Sear Beafapayim, y hace que aumente el pelo en las pestañas. Tanya Nami Aji, así también se enseñó en una vereitá. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dice, Puj Ma'avir Bat Melech, el rímel quita el Bat Melech y para las lágrimas y hace que aumenten los pelos de las pestañas. Muy bien, sigue así la Gemara y dice, Marugba. Ve Amar Marugba. Amar Shmuel, el nombre de Shmuel dijo. Y Alin, perdón, es un tipo de hierba. En Bahem Mishum Refua. Es decir, no tiene ningún tipo de función médica. Y se puede tomar en Shabbat. Amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, Kusbarta, es decir, el cilantro. En Mishum Refua, no tiene ninguna función medicinal. Amar Rav Sheshet, dijo Rav Sheshet, Keshut en Bahem Mishum Refua, el Keshut también es un tipo de verdura, no tiene ninguna función médica. Amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, Kusbarta, Afilu Ledidi. Es decir, Rabbi Yosef dijo el cilantro, incluso para mí. ¿Por qué para mí? ¿Qué quiere decir? Que él era ciego. Y dice caché, es decir, me causa daño en los ojos. Es decir, el cilantro, incluso que era ciego, era Rav Sheshet, dijo Rav Sheshet, Gargira, es decir, los granos de mostaza que son así picantes. Afilu le di, incluso para mí, que soy ciego, maale, son buenos, me causan bien. De Amar Ugba, Amar Shmuel, dijo Mar Ugba, en nombre de Shmuel, colmine keshut sharu, es decir, se permitió comer todos los tipos de keshut. ¿Por qué? Es decir, keshut es un tipo de hongos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque claro que su intención no es para la refua, no es para ser curado. Levar mi truza, salvo el keshut, que se llama truza, shasur lejos, que está prohibido comerlo en Shabbat. ¿Por qué? Porque la forma de comerlo es únicamente para la curación, es una forma medicinal. Amar Rabjizda, dijo Rabjizda, Sherika Tavia Share. Es decir, poner aceite en los huevos que están un poquito estropeados sobre la carne que está asada, caliente, está permitido en Shabbat. ¿Sí? Y no dijeron esto porque esto se parece al tikkun, es decir, a reparar algo que está, una comida, es decir, a preparar, hacer una comida que sea apta para ser comida, que está prohibido en Shabbat. Sin embargo, pipue bae, es decir, romper huevos que están así estropeados en un plato está prohibido en Shabbat. ¿Por qué? Porque parece como que quieres hacerlos entrar en una olla para divti debithu,
de Diz'iri Abdale Lejilla Bar Ashi. Es decir, la mujer de Ze'iri, ¿sí? Falleció su marido, se casó con su alumno, que era Gilla Barashe. ¿Y qué le hizo? Le hizo esto, le preparó estos huevos en Shabbat. Velo a y no comió. A Marle le dijo ella, le rabaj abdi le veajal, veatlo ajal. Es decir, tu maestro, yo le hacía esto y él comía y tú no vas a comer. Zeiri le tame. ¿Qué le dijo? Dice la Gemara. Zeiri seguía su propia opinión. ¿Qué es lo que, y por eso comía. ¿Por qué? De Amar Zeiri, no ten Adam Yain Salul, una persona puede poner vino que está claro, Umaim, celulim y aguas cristalinas dentro de un utensilio que sirve para filtrar. ¿Por qué? Porque sabe que cuando lo va a filtrar no va a quedar ningún residuo. ¿Sí? Y puede hacer esto en Shabbat. Ven, José, si no venimos a sospechar de que esté haciendo ninguna cosa prohibida. Alma, que vemos de aquí, que van de Mishtati Aji, Lav Midika Abid. Es decir, que esta cosa, que puesto que es apta para ser bebida así, sin necesidad de ser filtrada, entonces yo no soy culpable de profanar Shabbat si vengo a filtrarlo. A Hanami, aquí también, que van de mitjilaji, de la misma manera que yo los como así, la midika avid. Entonces, es considerado como si no hubiese hecho nada, ¿sí? Y entonces prohibido. Llamar Marugba y dijo Marugba, Mishenivga, es decir, aquella persona que tuvo una herida, Yado o Raglo, su mano o su pierna. Somta Bayain, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que sumergirla, tiene que ponerle vino, la tiene que cubrir con vino. ¿Para qué? Para que absorba la sangre. Ven o Joshesh, y aún así no sospechamos de que está haciendo algún tipo de acción medicinal. Viva y Eleu, ¿sí? Entonces vinieron a preguntar las personas de la yeshiva, Halamay, es decir, el vinagre. ¿Cuál es la ley respecto al vinagre? Si está permitido o prohibido utilizarlo a causa de sus funciones medicinales. ¿Sí? Entonces responde la Gemara y desarrolla la Gemara y dice, Amar Rab, dijo Rabbi Lel, de Rabashi, Ki habena ber Rab Kahana, hambre. Cuando una vez que estuve delante de Rab Kahana, dije así, jálalo. Es decir, el vinagre está prohibido meter su mano o sus piernas dentro del vinagre. Raba y dijo Raba, veane, bene, mejosa. Es decir, aquellas personas que habitaban en la ciudad de Mejosa, que van de Mefacne, es decir, estaban acostumbrados a eso y les gustaban las cosas fuertes, ¿sí? que se ponían sobre sus pieles, ¿sí? Se untaban productos que eran muy fuertes. Afilu hamra, nami y maseleu. Incluso el vinagre lo utilizaban como algo medicinal y por eso está prohibido. Entonces, cuenta la Gemara y dice, Rabina, Ikla fue hasta de Rabashi. Hazie de Drija le Hambra Agab de Jarei. Y vio que el burro ¿qué hizo el burro? Vino a darle un golpe sobre su pierna. Veyativka Samitle Bejala. Y entonces, ¿qué hizo? Se sentó y puso su pierna en el vinagre en Shabbat. Amarle Rabina, le dijo Rabina. Lo sabat le mar, ¿acaso tú no piensas como mar, como que eres sabio? Deja de amar Rabilel, jálalo. Como dijo Rabilel, que el vinagre no se puede utilizar con fines medicinales. Amarle le dijo, Gabayad, Gabarregel, Shane. Dice, la parte trasera de la mano o la parte trasera de la pierna es diferente. ¿Por qué? Porque ahí realmente puede ser una herida mucho más profunda y puede provocar una herida interna y ahí la huida de la persona se podría llegar a poner en peligro por una hemorragia interna y entonces estaría permitido en Shabbat. Porque Pikuach Nefesh doje et Shabbat. Y de hambre, ¿quiénes dicen? Hazie de Katzamit le Bejambra, que Rabina vio cómo ponía su pierna en el vino, y amarle y le dijo, lo sabrá lemar, le de amar Rabba. ¿Acaso no piensas como aquello que dijo Rabba? Dimfanek afilu hamra nami maselehu, umar nami ha mefanek. Es decir, también mi señor también también está prohibido meter la pierna en el vino.
Gabayad ve Gabarregel Shani, la parte trasera de la mano, la parte trasera de la pierna es diferente y está permitido hacerlo en Shabbat. ¿Por qué? Llamar Rab Ada Barmatna Amar Rab, dijo Rab Ada Barmatna en nombre de Rab. Gabayad ve Gabarregel Arehem Kemakash el Halal. Es decir, es como un golpe que está dado en el espacio hueco del cuerpo. Un mejalelin alehem et Shabbat. Y se profana por ellos el Shabbat. Tanu Rabanán, enseñan nuestros sabios en una bereitá. Enseñan nuestros sabios en una bereitá. Rojatzim, nos lavamos en Shabbat, Beme Gerar, en las aguas de Gerar, Beme Hamtán, en las aguas de Hamtán, Beme Asia, en las aguas de Asia, y Beme Tiberia, y en las aguas termales de Tiberia. Incluso que son aguas que están un poco saladas y tienen propiedades medicinales. ¿Por qué? Porque la forma habitual de bañarse ahí es ahí y no tiene por qué ser que la persona se está bañando ahí por sus propiedades medicinales. Abalobe llama Gadol, pero no en el mar grande. ¿Qué es el mar grande? Normalmente lo llaman el Mediterráneo y hay quien dice que aquí la opinión es el océano. Velo Mishra, y no en aguas en las cuales se remojó el lino. Velo Beyamma Shel Sedom, y no en el mar muerto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí se baña la gente para refugiar, no se baña la gente para disfrutar de, ¿sí? O por lo menos antiguamente, de una buena bañada y nadar un poquito. Bien, entonces, Urminhu, entonces pregunta la Gemara, traen una estira, una contradicción con una roja tzimbe, metiberia, ubeyama gadol, abalobe mishra, velobeyama shersedom. La verdad que nos dice que se puede bañar uno en las aguas de Tiberia y en el Yamagadol, que dijimos que era el Mediterráneo o el océano, pero no en las aguas en las cuales se remojó el lino o en las aguas del Mar Muerto. Kasha, Yamagadol, a Yamagadol. Vemos aquí que hay una dificultad entre lo que dijimos en la primera vereita y en la segunda vereita en cuanto en la referencia al Yamagadol. Amar Rabbi Yohanan dijo Rabbi Yohanan, lo Kasha, en realidad no hay dificultad. Ha Rabbi Meir, ha Rabbi Yehuda, es decir, una vereita sigue la opinión de Rabbi Meir y la otra sigue la opinión de Rabbi Yehuda. Ditnan, pues enseñó en una Mishnah, Kol Yamim que Mikve, es decir, todos los mares son considerados como un Mikve, es decir, una persona que se sumerge en ellas es como una persona que se sumergió en un Mikve y no como una persona que se sumergió en un arroyo o en una fuente. Shneimar, como dice, un Mikve Hamaim Karayamim, ¿sí? Y a la reunión de las aguas lo llamó mares en la creación del mundo. Y de ahí dice que el mar es un Mikve. Libre Rabbi Meir, esta es la opinión de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda por su parte dice, Raka Yamagadol Neshav que Mikve. Únicamente el océano es considerado como el Mikve. ¿Y por qué? Porque es el océano de lo que está hablando la Torah en la obra de la creación. Velone Mar Yamim, y no dijo la Torah Yamim, ela únicamente, Sheyeshbo, Mimne Yamim, Arbe, porque en ese océano hay muchos tipos de agua, porque todos los ríos acaban cayendo al océano. Rabbi Yossi dice, Kolayamim, Metaharim, Bezohalim, es decir, todos los mares purifican y se consideran como un Mayan, como un arroyo en este aspecto, que es Zohalim, es decir, como las aguas que corren. Upesulim, Lezavim, Velimtzoraim, Ulkadesh Bahem Me Hatat. Y no son válidos para una persona que es Zav, o una persona que es Metzorah, o para hacer con ellas agua de Hatat, que vamos a estudiar en la parashá de esta semana, Jukat Atorah. Entonces, Matkifle, Rav Nachman bar Yitzhak, vino a preguntarle a Rav Nachman bar Yitzhak y le dijo, ¿cómo le dijo? Emur, Omer Lejat, yo te digo que aquello que encontramos de pliegue, esta discusión entre Rabbi Meir y Rabbi Yehuda, ¿en qué consiste? Leinian Tumá Betara es una discusión entre los conceptos de pureza e impureza. Es decir, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Cómo necesito que sean esas aguas para que se pueda purificar una persona que está impura? Si de una manera se puede o no se puede. Pero sin embargo, el Inyan Shabbat en cuanto al asunto de Shabbat, ¿sí? Que está prohibido por causa de sus propiedades medicinales, Misha Mataleu, ¿acaso escuchaste que ahí está la discusión entre Rabbi Meir y Rabbi Yehuda?
más bien dijo Rav Nachman bar Yitzhak, lo kasha, no hay dificultad. Esta aparente contradicción entre las dos bereitot, tenemos que decir ha de ishtahe, ha de lo ishtahe, es decir, aquella que dice en la bereitá que está prohibido lavarse en el mar, en el océano, la intención es que está prohibido bañarse cuando uno está tumbándose en el agua y quedándose mucho tiempo en el agua. ¿Por qué? Porque no es la forma de quedarse para lavarse en el océano. ¿Sí? Entonces ahí cuando lo está haciendo está demostrando que su intención es aprovechar las propiedades curativas de ese agua. La verdad que dice que está permitido es cuando la persona no se queda, sino que simplemente se sumerge y sale, y entonces ahí vemos que no lo está utilizando como un elemento curativo en Shabbat. Bemayo quinta, le veraita de lo ishtahe. ¿Sí? ¿Y cómo vas a fijar esta veraita cuando no se queda la persona en el agua? Y de lo ishtahe, afilu bema mishraname. Es decir, si estás diciendo que cuando la persona no se queda, entra y sale, ¿sí? Incluso con las aguas en las cuales se remojó lino, también debería estar permitido. De Hatania, pues enseñó en una breita, Rojatzim, Beme Tiberia, Beme Mishra, Shel Bishtan, que uno se puede bañar en las aguas de Tiberia, o en las aguas en las cuales se remojó el lino, Beyama Shel Sedom, y en el mar muerto, Ve Afalpish Yeshlo Hatatim, es decir, a pesar de que tenga heridas en su cabeza, ¿sí? Que podría parecer que lo está haciendo para refuar, ¿sí? Aún así lo puede hacer. Entonces pregunta y dice, ¿en qué caso estamos hablando? Que se puede bañar en ellos. Shelon nishtaha, que no se quedó mucho tiempo en el agua. Abanishtaha, pero si se quedó mucho tiempo en el agua, Asur, está prohibido hacerlo así en Shabbat. Perdón. Entonces responde la Gemara y dice, Ela, llama Gadol, llama Gadol. Entonces tenemos una contradicción entre lo que dice una vereita sobre el llama Gadol y la otra vereita sobre el llama Gadol, también sobre el océano. Responde la Gemara y dice, lo kasha, no hay dificultad. Ha beyapin shebo, ha beraim shebo. Es decir, en las aguas buenas que hay en el mar, está permitido bañarse. ¿Por qué? Porque la forma de hacerlo, ¿sí? No basta demostrar que lo está haciendo con intereses curativos. Ulam, pero en las aguas que son malas del océano, está prohibido bañarse. ¿Por qué? Porque la Kavaná, la intención de aquella persona que hace eso, es que está demostrando que lo hace por sus propiedades curativas. De la misma manera, me mishra, emai mishra nami elokashia. Es decir, la dificultad que hay entre las aguas en las cuales se remojó lino en una vereita y en la otra, tampoco hay una dificultad. ¿Cómo resolvemos esta aparente contradicción? Ah, de ishtae, ah, de lo ishtae. Un caso es en el cual la persona se queda mucho tiempo en ese agua. Y otro caso es en el cual la persona no se queda mucho tiempo en ese agua. ¿Por qué? Porque como es un agua que huele mal, porque se remojó lino en ella. Si levanta para quedarse dentro, quiere decir que él quiere sacar un beneficio más allá de lo que es lavarse, que es el beneficio curativo de ese agua. Muy bien, estamos en la siguiente Mishnah. Y dice así, en Ochlim ezovion de Shabbat. No se puede comer ezovion. Ezovion es un tipo de comida que se va a explicar más adelante en la Gemara. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es un alimento que es sano. Y entonces se está demostrando que lo come únicamente por sus propiedades curativas. Abalogel hu et yoezer. Pero puede comer el yoezer. ¿Sí? Que también tiene, es un alimento sano y la gente lo suele comer también. Beshote abrubrue. ¿Sí? Que también es la forma de las personas que están sanas de beberlo. Toda persona que come un alimento que normalmente comen las personas que están sanas y lo hace para la refuá, Bejola Mashkin, Shotel Ilfuá, y todo el que bebe una bebida para la curación, Hutz, Mime de Karim, salvo las aguas de las palmeras, Bekot e Karin, es decir, es un tipo de bebida en el cual se pone diferentes verduras y diferentes especias, liroca, ¿sí? Es decir, sirven para aquella persona que tiene la enfermedad de Yeracón.
es decir, y además no lo suelen comer las personas que están sanas. Abashotehu, medekalim, litzmao, pero si bebe agua de palmeras para su sed, es decir, no está enfermo, sino que tiene mucha sed y la bebe. Besach shemen eikarin, y se unta aceite de eikarin, es decir, un tipo de verduras, shelo lifua, es decir, y si lo hace que no es con un interés de refuá, de curativo. Dice la Gemara, Marro Yosef, dijo Rav Yosef, Ezov, es decir, el Ezov es el hisopo que normalmente la Torah nos dice que hay que utilizarlo para rociar con él, ¿sí? Dice, Hu Anikra es aquella planta que se llama Abarta Bar Hamag, ¿sí? Algunos dicen que es el Zatar. Es Ezovión, que prohibió la Mishnah tomarlo en Shabbat. Es aquello que se llama Ebarta Bar Hinge. Bien. Ula dice, el Ezov que dice la Torah es lo que se llama Marva Jivara. Entonces cuenta la Gemara y dice, Ula Ikla, le ve Rav Shmuel Bar Yehuda. Ukla fue a la casa de Rav Shmuel Bar Yehuda. Ahí tú le trajeron delante de él Marva Jivara, este tipo de Marva Jivara. ¿Sí? Amar dijo, Hainu Ezov, Beoraita. Dijo, esto es el Ezov que está escrito en la Torah. Rav Papi, el Ezov que está dicho en la Torah es una planta que se llama Shumshuk. Amar Rav Yirmiyah Midifti, dijo Rav Yirmiyah de Difti, Kabate de Rav Papi Mistabra. ¿Se entiende bien aquello que dijo Rav Papi? ¿Sí? Porque Detnan, pues enseñó en una Mishnah en el Tratado de Pará, Misvat Ezov, la Misvat del Ezov, del hisopo, y ¿cuál es? Que tome Shelosha Kelachin, es decir, 3 ramas, porque dice Ulkachtem Agudat Ezov, ven Agudat Pajot Min Shelosha, y un ramillete no son menos de 3. Ubahen, y en ellas Shelosha Gibolin, tiene que haber 3 brotes. Meshum Shukhu de Mishtakeja Aji, y el Shumshuk es una planta que se encuentra de esa manera. Lemai Ajlele, y ahora para la curación, ¿qué parte comemos del ezovión que nos cuenta la Mishnah? Entonces, le cucaine, es decir, ¿para qué sirve de curación el ezovión? Para el cucaine. No es cocaína, no os preocupéis, no tiene que ver con la droga, es un tipo de gusano que se mete dentro de las entrañas de la persona. Entonces dice la Gemara, Bemaya Ajlele, ¿sí? ¿Y con qué lo va a comer? Responde la Gemara, Beshivat Tambre u Kamta, es decir, lo tiene que comer con 7 dátiles blancos, es decir, que no sea muy más avia, es decir, ¿y qué es lo que provoca este tipo de enfermedad? Mikimja Seare de Halif Ale, Arbaim Yomin, es decir, aquella persona que come harina de cebada que ya pasaron sobre ella 40 días desde que se molió y se preparó el alimento. Muy bien. Mishnah. Estudiamos en la Mishnah. Pero una persona que come yoezer, abal ogel hu et yoezer, ¿sí? Es decir, que incluso las personas que están sanas también pueden comer de ese alimento. Dice la Gemara, ma yoezer, ¿qué es yoezer? Responde, potenak. Y explica la Gemara, le mayachlele, ¿sí? ¿Para qué tipo de curación se utiliza este potenak? Potnak, dice le arcata, para unos gusanos que se fijan en el cabed, en el hígado. Y entonces explica la Gemara y dice, Bemayachlele, ¿con qué lo come? ¿Con qué tipo de alimentos? Beshivat tamre jibarata, lo toma con 7 dátiles blancos. Y entonces explica la Gemara y dice, Memaya ¿y cómo se contrae esta enfermedad? Me umsa umaya aliba recana. Es decir, aquella persona que come carne que fue asada sobre brasas y que bebe agua con el estómago vacío. Umibisra shamna, y aquella persona también que come carne muy grasa. Aliba recana, antes de comer. Umibisra
carne de toro, con el estómago vacío. Me amanguza, el que come egoz, es decir, nueces, con el vientre vacío. Un migire de rubia, el que come alubias, sí, con el vientre vacío. Un mashti maya abartre, es decir, que está tomando estos alimentos, o cualquiera de ellos con el estómago vacío, le causan daño. Porque cuando bebió agua después de que los comió, ahí es cuando se le hace daño. Veilo, y si no es así, ¿sí? Libla tajle jibarta. Entonces, que trague, ¿sí? Estos dátiles blancos. Veilo, y si no, liter betaanita, que haga un ayuno, ¿sí? Se sienten en ayuno, velaite bisra shamna, y que le traigan carne que es grasa, velish de agumre, y que la tire sobre las brasas. Velemitz garma, ¿sí? Y entonces ahí va a verter aceite sobre una parte importante de esa carne, veligma jala, y entonces va a poner también vinagre. Pica de hambre, y hay quienes dicen, jala lo, es decir, que no hace falta ponerle vinagre, mishum de cache le cabda, porque es al hígado. Veilo, y si no come esto para hacer este tipo de curación, laite gurda de asinta, que traiga una cáscara de una planta que se llama cinta, es decir, que en la Torah en hebreo sería el sené, es decir, como el arbusto que vio Moshe, de grida me ilae letatae, y que corte esta madera, el tronco lo va a cortar desde arriba hacia abajo. Velom y tatae le ilae, y no desde abajo hacia arriba. ¿Por qué? Dilma nafka hay de pume, porque nosotros queremos que ese gusano salga por abajo y no le salga por la boca. Velish leka beshihra beshibabe, ¿sí? Y que haga remojar en cerveza a la puesta del sol, ulemajar, y al día siguiente, niskerinun le nekavim dide, y entonces va a tener, ¿sí? un buen tránsito intestinal. Veliste, y va a beber todo esto, veji mi pene ifshija de dikla. Y entonces va a ir ahí donde cortó, junto a esa palmera, y ahí va a poder hacer sus necesidades. Muy bien, dijeron en la Mishnah, ¿sí? Dice, Veshotin abubrua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque incluso es la costumbre de beber esto. Entonces explica la Gemara y dice, Maya abubrua. ¿Qué es esta abubrua? Dice, Jumteraya. ¿Sí? Y va a explicar la Gemara, May Jumteraya. ¿Qué es la Jumteraya? Responde, Jutra Yehidaa. Es un árbol grande y único que no tiene hojas. Veshorin oto bemaim lishtotam. Y se deja remojar ese tronco de árbol en agua para después beberla. Y entonces explica la Gemara y dice, Bemay Abdele, ¿para qué sirve beber esto? ¿Para qué tipo de curación? Le giluya, ¿sí? Para aquella persona que bebió aguas megulim, aguas que quedaron descubiertas. Y seguramente una víbora pasó por ahí, bebió y dejó parte de su veneno. Veílo, y si no es así, ¿sí? Y si no tiene esta abrubrúa, o que no le sirve, lete hamsha, kilele, que traiga 5 rosas. Vehamsha kosata de shigra, y que traiga 5 vasos de cerveza. Venishlokinhu behade adade, y que los cocine juntos, mucho tiempo. Ade kaima a anpaka, hasta que se quede únicamente o sea, se va consumiendo, evaporando, hasta que quede solamente una cantidad de un revit de log. Veniste, y entonces va a beber eso. Y entonces cuenta la Gemara, Ime de
Barami, Abdale, la madre de Rab Ahadboy Barami, le hizo así. Le hago gabra a una persona que bebió aguas descubiertas. Hat kelila hat kosata de shihra, es decir, una rosa y un vaso de cerveza. Shalka, ¿sí? Las cocinó juntas, veishkite, y se la dio a beber. Veshagra, tanura, ugrafte. Y entonces encendió el horno grande, claro, y pasó el rastrillo por el suelo para apartar las brasas y hacer un espacio. Veotbite le venta begabe. Y le hizo sentar a esta persona ahí dentro. Un afak que utza yarka. Y entonces le salió todo ese veneno que tenía dentro como una hoja verde, como una hoja de lulav, le salió. Rab Avia dice, Reviata de Jalba Meiza Jibarta. Es decir, que otra forma de curar es tomar un revit, un cuarto de leche de cabra blanca. Rabuna Bar Yehuda Rabuna Bar Yehuda dice, Refuá Jeret, otro tipo de medicamento. Laite etroga jalita, que traiga un etrog que sea dulce, velijaike, y que le haga un orificio, que lo vacíe por dentro, velimalie de dubsha, y que lo llene de miel, velot babe milele de nura, y que lo haga cocinar durante mucho tiempo, y que Nina dice, Meraglaim bene arbaim yom, es decir, orina, que ya pasó 40 días, ¿sí? Barzina, es decir, en una muy pequeña cantidad, sirve le zibuda, sirve para la picadura de la abeja. Revi'a, un cuarto de meraglaim, de orina, ¿para qué sirve? Para acraba, para la picadura del escorpión. Palga revía, medio reviit, sirve para le giluya, para las aguas que son descubiertas. ¿Sí? Revía y un cuarto de log incluso sirve para las brujerías que le hayan podido hacer a una persona. Muy bien, hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy del Daf Yomi. Mañana, Bezrat Hashem, seguiremos y esperemos poder hacer la clase en directo. Que tengamos Jodesh Tov Umeborach, Besorot Tovot a todos y muchas gracias por estar ahí.